Bienvenidos una semana más a nuestro pequeño viaje por nuestro archivo o por nuestra pequeña historia. Seguimos transitando por el año 1998. Las obras del río siguen avanzando, escolleras y márgenes van cogiendo forma, en un proceso de integración total entre el río y la ciudad. El derribo de la gasolinera de San Marcos se convierte en una fotografía histórica. Es el arranque para cambiar definitivamente la plaza de San Marcos y su entorno. No nos olvidamos tampoco del arranque del edificio Roma, después de años parados, o un casi recién estrenado Parque de Morano, que hacían y hacen las delicias de la tercera edad, y de la primera también, o demás. Las obras en el río Bernesga proseguían, específicamente en la zona del puente de San Marcos. Siempre se había insistido en la rebaja del azud, para evitar inundaciones. Además, se ejecutaron proyectos de recuperación ambiental y mejora de paseos peatonales y carriles bici, todo ello en la ribera. Sería una obra totalmente conectada al entorno natural con la ciudad. La reducción del azud supuso una inversión de 425.000 euros para disminuir la altura del muro de contención. Todo se produjo allí, cerca del puente de San Marcos. La recuperación ambiental supuso profundos trabajos de la Confederación Hidrográfica del Duero para mejorar toda la ribera. Por su parte, la continuidad de paseos con la conexión de zonas peatonales y ciclistas entre el puente de San Marcos y el puente de San Juan de Dios proseguía a buen ritmo. Todas estas actuaciones buscan integrar mejor el río con el entorno urbano y mejorar la seguridad hidráulica de la zona. No solo se buscaba un control de las crecidas del río, era una obra que buscaba integrar ciudad y un río en un mismo conjunto urbano. Estas imágenes de hace casi 30 años no dejan de impresionarnos. Es una estampa que ya habíamos olvidado. Un proceso largo y costoso, de mucho tiempo. Nos pasamos por la calle de la Corredera. Durante este periodo, la zona experimentó una renovación con la construcción de edificios modernos, que sustituyeron a edificaciones más antiguas, o solares, que allí había. La demanda de vivienda era patente, y ya entonces se decía que los precios estaban imposibles.
La calle de la Corredera es una arteria principal que conecta la zona de San Claudio con el centro y el área de la Palomera, zona universidad, cerca del Corte Inglés. Se convirtió así en una zona apetecible para construir. Estamos en plena fiebre de ladrillo. Regresamos al río y a las obras de acondicionamiento y reurbanización de las orillas del río Bernesga, por supuesto, a su paso por León. Estas vivieron hitos importantes a finales de los años 90 y principios de los 2000, marcando la configuración actual de sus paseos, carriles bici y la gestión de sus azudes. En torno a 1998 y años colindantes se consolidaron los paseos de tierra y pavimentados en las márgenes, integrando el río como una zona de ocio y corredor ecológico. Aunque la expansión continua del carril bici se produjo en fases posteriores, destacando las intervenciones de 2003, no debemos olvidarnos, y posteriores planes de riberas. A finales de los años 90 ya se plantearon los primeros itinerarios de uso mixto, peatón y bicicleta, para conectar el centro con la zona norte. En el área urbana de León, la gestión de las aguas del Bernesga incluía el azud de San Marcos, situado un poco más al sur del puente de San Marcos. Este azud fue objeto de debate por la acumulación de sedimentos, realizándose obras de estabilización de márgenes en la zona. Aunque las imágenes corresponden al año 1998, es importante recordar que la gran obra de demolición técnica del azud de San Marcos, o sea, rebaje para mejor caudal, y la eliminación de la presa de La Gotera, más al norte, fueron actuaciones posteriores, centradas más en la restauración ambiental de principios de esta década, hablamos del año 2010. Por lo tanto, 1998 representa el periodo de consolidación de la integración del Bernesga en León, con la pasarela atirantada como eje de conexión principal y la creación de los paseos actuales. Hacemos un descanso de obras y calles y nos paramos en el Parque de Juan Morano, así llamado en recuerdo al abogado madrileño que presidió la alcaldía leonesa. Es un lugar de recreo, soleado y lustroso. En su pequeña superficie se dan la mano juegos infantiles y paseos de la tercera edad. Bueno, ahora cuarta, ya que la longevidad ha crecido. No difiere mucho del estado actual, aunque en estos años posteriores se sometería a unas mejoras considerables. Las obras del edificio Roma también seguían viento en popa. Después de años parado, parece que cobra vida. Otros cobran los pisos. Los locales comerciales también se preparan y adecúan. Es una zona de comercio y los obreros se dan prisa en acondicionar la superficie comercial.
La fachada está tapada, pero se aprecia cómo será casi terminada. Fueron años de espera, con una obra parada, pero todo empezaba de nuevo. Nos vamos a otro barrio, un poco más humilde me atrevo a decir, o al menos en aquella época. Sí, calle Astorga, año 1998. Aquí las viviendas son más sencillas, con pocas concesiones a la estética. El mobiliario urbano es este, que a veces es urbano durante el día y doméstico durante la noche. La ropa se tiende en balcones y ventanas, buscando el calor del sol, no hay otro. Tienen una antena para ver Televisión de León y como nos llamaron acudimos a escuchar sus propuestas con los problemas de la vivienda. Escuchen. A su izquierda también podrá ver todo. Por ahí pueden jugar. Según vienen. El defensor. Mire. Está cayendo totalmente. ¿Esto qué es? De la tele. ¿De la televisión? Sí. Mira, vas, todo eso como está. Viene el ayuntamiento, nos tiró todo eso. Bueno, está. La azucarera Santa Elvira no estaba mucho mejor. También había conocido mejores épocas, pero ahora estaba así. El barrio estaba falto de todo, problemas de infraestructuras, instalaciones, equipamiento, en fin, penurias varias. No hay aceras, pero hay atajos que se utilizan a diario. La gasolinera de San Marcos tiene el tiempo contado. Los coches ya no paran frente al hostal para repostar. La gasolinera será derribada. El encargado de derribarla será Mario Melivia. No sabemos si es un acto simbólico o una práctica de retroexcavadora. El señor del puro y móvil al cinto es el tutor del alcalde, para manejar la máquina, queremos decir. La gente mira. La máquina resopla y el señor del puro también. Mario va con cuidado. Lo importante es que nadie se manque. El alcalde decide que su parte está acabada. Era la difícil, el comienzo. Ahora ya se baja. Hemos sido testigos de que esta escena fue grabada sin dobles y triples mucho menos.
En 1998, los vecinos de los barrios situados en el entorno de la antigua azucarera de Santa Elvira y la carretera de Zamora, en León, protagonizaron intensas movilizaciones. El motivo principal fue la incomunicación y peligrosidad derivada de las obras de acceso a la ciudad y, por supuesto, la falta de infraestructuras básicas de seguridad vial en una zona de expansión urbana. Las protestas en el barrio de Santa Elvira y zonas colindantes como La Vega y Armuña se centraron en las siguientes demandas: seguridad vial y pasarelas. Los vecinos exigían la construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera de Zamora y el ferrocarril para evitar el riesgo de atropellos al cruzar una vía con tráfico denso y alta velocidad. El cierre de los antiguos pasos a nivel y la reordenación de la carretera dejaron a los residentes con rodeos excesivos para acceder al centro de León o a servicios básicos. Tras el cese de la actividad de la azucarera, clausurada definitivamente a principios de los años 90, el área sufrió un proceso de abandono que los vecinos denunciaron mediante barricadas y cortes de tráfico. Todo ello de forma intermitente en la Nacional 630, durante todo el año 1998. El recorrido pues supone entre 150 o más, porque hay que nombrar un procurador y un abogado. Entonces lo que tenemos que hacer, a lo mejor es una manera para paralizarnos y que no sea el día 29 y el mes de agosto sea... El señor del Puro seguía lo suyo. Esta vez estaba solo en la cabina, sin el alcalde, y podía desplegar todos sus conocimientos con la retro, y con el Puro también. El derribo de la mítica gasolinera de San Marcos, ubicada en la plaza de San Marcos de León, de ahí el nombre, suponemos, tuvo lugar en la década de los años 90. Este desmantelamiento fue clave dentro del proyecto de urbanización de todo el entorno del Parador de San Marcos y el actual hostal. Una reforma ejecutada bajo la gestión de Cecilio Vallejo, quien era el concejal de urbanismo en aquel momento. Esta estación de servicio fue eliminada para despejar la zona monumental y adaptar el entorno a la nueva fisonomía de la plaza y el paseo. Tras el derribo se proyectó una nueva estación de servicios en una parcela cercana, en la zona de Eras de Renueva. Pero el proyecto quedó bloqueado durante años, convirtiéndose en un solar abandonado que los leoneses apodaron en su momento como la gasolinera fantasma. Hoy en día el espacio que ocupaba la antigua gasolinera frente al Parador es una zona totalmente peatonalizada e integrada en la plaza, sin rastros de la infraestructura industrial que un día marcó el paisaje de la entrada al centro desde el puente. Mientras unos derriban, otros reparan, en Puente Castro. Allí hacía falta un arreglo en profundidad del puente. Pasan muchos peregrinos, pero los camiones los tropean más. Alcalde y concejales visitan las obras y a los obreros. Los de azul son los obreros, los de colores los que van con el alcalde. Ahora a seguir trabajando. Es un paso de mucho tráfico y hay que darse prisa con la obra. Como caía muy a mano, se inaugura también la caseta del peregrino. Aquí se les daba todo tipo de información, como por ejemplo, dónde estaba el señor del Puro y la retro. Dentro faltaban detalles por colocar, como una bombilla que no funcionaba, aunque solo abrían de día. Y por último, un cuadro.
señor del puro y de la retro ya se marchó, y así lo dejó todo. He hecho un solar, sin nada recogido. La obra permitió integrar mucho mejor el monumento con el río Bernesga y el puente, eliminando elementos industriales, que distorsionaban el valor arquitectónico del conjunto renacentista. La vista despejada del hostal, sin nada delante, impactaba a los leoneses que por allí pasaban, sin caer en lo que realmente les debía impactar era aquella gasolinera puesta allí, en aquella época. Aquí había una gasolinera, parece increíble. Tormenta de verano. En la carretera de los Cubos, con mucho tráfico, se está restaurando la muralla y varios cubos. La climatología y el tráfico pasan factura, y los años más todavía. A finales de los años 90 se llevaron a cabo intervenciones significativas en el entorno de la muralla de León, específicamente en la zona conocida como la carretera de los Cubos, actual Avenida de los Cubos. En 1998, el Ayuntamiento de León, bajo el mandato de Mario Milibia, impulsó un plan de rehabilitación para mejorar este tramo del recinto amurallado. Las actuaciones principales incluyeron iluminación ornamental. Se instaló un sistema de iluminación proyectada sobre los lienzos de la muralla y sus característicos cubos para resaltar el monumento durante la noche. Se realizaron trabajos de limpieza en la piedra y rejuntado de paramentos para frenar el deterioro causado por la contaminación del tráfico, que en aquel entonces circulaba pegado al monumento. También se mejoró el pavimentado y el acerado de la calle para facilitar el tránsito peatonal, un paso previo a la ambiciosa peatonalización total que se completaría décadas después. Es importante recordar que la carretera de los Cubos recibe su nombre por los restos de las torres de la muralla tardorromana que flanquean la vía. A principios del siglo XX muchos de estos cubos fueron mutilados o derribados para ensanchar la carretera, por lo que las intervenciones en finales de los 90 buscaban precisamente revertir parte de este abandono histórico. Regresemos a la carretera de Zamora. Se inician los derribos de viejas casas que ya apenas se sostienen. Se despejará la zona y una nueva perspectiva urbanística aparecerá ante nuestros ojos. Algunas todavía resisten, y a pesar de sus condiciones. Albergan a vecinos que se resisten a irse. No tienen a dónde y quieren una respuesta para su situación. Las farolas son nuevas, pero cuelgan de fachadas viejas, que apenas se sostienen. En el interior oímos a gente. ¡Madre! ¡Vete con patata! ¿Eso para qué es? La televisión de León. Es un chalet. La casita ya la veis como que está. Hoy salimos por la tele. Volvamos a San Marcos. Aquí también hay muchos escombros. Todavía pasan coches delante del hostal. Es cuestión de tiempo. Ya, en breve, se levantará totalmente el asfalto y la carretera desaparecerá. Tuberías y acometidas asoman por todas partes. Es una obra de gran envergadura y tardará meses en finalizarse.
Cerquita de allí, el río. También siguen las obras. Es un proceso conjunto que buscaba la integración total. Las escolleras avanzan, poco a poco. Las orillas cobran forma. El Bernesga es ahora un pequeño regato que cruza León. Los camiones hacen acopio de material, sin descanso. Es una imagen histórica. No se ve así el río todos los días. Parece una autopista sin tráfico, totalmente seco. Regresemos a San Marcos. Estábamos cerca, sí, pero entre tanta obra y maquinaria no resultaba nada fácil. Podemos apreciar los espacios. Será una enorme plaza delante del parador. Un paisaje diáfano, despejado. La maquinaria y el ruido se adueñan de la zona. En ese momento parecía difícil imaginarse cómo sería la plaza en un futuro inmediato. Los coches circulaban y los ocupantes echaban una miradita. Se trabajaba frenéticamente. Era necesario terminar en el plazo acordado. Les dejamos con estas imágenes para que hagan un poquito de memoria. Hasta aquí el programa de hoy, nuestro paseo por la historia, por nuestra reciente historia, por nuestro archivo en general. La semana que viene otras cosas les contaremos, no sabemos cuáles, siempre es el archivo quien lo decide.